Capítulo 177. La voluntad de la Iglesia. Dentro de la Catedral de Hermes. El lugar del Papa permaneció vacante. Los tres arzobispos se sentaron uno al lado del otro, y fue una vez más el arzobispo Meine quien inició la discusión. He oído que algunos disturbios han estallado dentro del reino del invierno eterno. Bajo el liderazgo del sumo sacerdote Coburn, los jueces de allí ya están lidiando con ese asunto. Respondió Typhon. Al final, ¿cuál fue la razón de los disturbios? Si no hubiera sido por esas basuras que fueron llevadas a la iglesia. Dijo Heather. Después de la decapitación de la reina, la mayoría de los nobles se han unido a la iglesia y se han integrado en los escalones superiores de la iglesia debido a su plan de compromiso, Meine. Hicieron la vista gorda al saqueo que hubo bajo el disfraz de arrestar brujas por los guardias de la ciudad. Sin embargo, la gente común no puede aceptar este procedimiento que también dio origen naturalmente al resentimiento. Heather, ese no había sido mi plan. Meine respondió con molestia. Este fue un decreto anunciado por el sumo pontífice. De esta manera podemos tomar el control y controlar el reino en el menor tiempo posible, en lugar de tener que seguir luchando contra la nobleza. Además, también hay algunos talentos sobresalientes entre ellos, ganárnoslo serían de gran ayuda para nosotros. En cuanto a los parásitos, ya que sus descendientes no pueden heredar sus privilegios en ningún caso, deberían ser eliminados en la próxima generación. Muy bien, puesto que solo seguía el decreto del sumo pontífice, no voy a decir nada más sobre esto. Respondió Heather encogiéndose de hombros. Pero los violadores que han corrompido la reputación de la iglesia deben ser entregados a mí. Meine miró al arzobispo Typhon, que estaba murmurando a sí mismo con vacilación. Propongo que por el momento no tratemos de lidiar con ellos. Cuando el tumulto haya llegado a su fin, todavía podremos colocar a la aristocracia bajo arresto domiciliario, pero al hacerlo ahora, tan pronto como se hayan unido a la iglesia, solo creará un malestar dentro de su rango. No. Heather golpeó la mesa. No podemos permitirles ir en contra de las reglas fundamentales de la iglesia. Cualquier saqueo que tenga lugar en nombre de la iglesia es un delito grave y soy yo el que controla las reglas y el arbitraje. Esta vez, por motivos de la situación general. Lo que digo está de acuerdo con el panorama general. Heather interrumpió directamente las palabras que estaban a punto de venir de Typhon. No olvides que hemos confiado en nuestra imagen establecida de ser justos y equitativos para conquistar el reino del invierno eterno. Si en este momento no golpeamos severamente a esa escoria, la gente del reino del invierno eterno perderá toda la confianza en nosotros. Este es el fundamento sobre el que la iglesia se apoya y no el grupo de malditos aristócratas. Si no estás de acuerdo conmigo en esto, iré directamente al Papa y solicitaré su decisión. El Papa no tiene tiempo para preocuparse por tales asuntos, ni el fundamento de la Iglesia en manos de la gente común, sino que esto decide cuán poderosos somos. Meine suspiró y decidió acercarse a ella para que no se entusiasmara demasiado por este asunto. Entonces, le pediremos al sumo sacerdote Coburn que los acompañe de regreso a la nueva ciudad santa para que puedan ser juzgados. Eso no será necesario, yo iré personalmente. Dijo Heather. Recientemente, he estado apresurando mis asuntos aquí con tal de terminarlos. Además, también debería ser capaz de volver dentro de 2 o 3 meses. Es natural que cuanta más gente vea un juicio, mejor será, y la ciudad rey del reino del invierno eterno sería el mejor lugar para sostenerla. ¿Estás seguro de eso? Meine frunció el ceño. Ahora mismo, no tenemos a ningún conductor libre que pueda protegerte durante tu estancia en el reino del invierno eterno. Si llegas a encontrarte a una bruja extraordinaria, estarás en gran peligro. ¿De dónde deberían venir tantas brujas extraordinarias? Heather no aceptó la opinión de Meine como algo que mereciese la pena considerar. Solo dame un equipo de guerreros del ejército de jueces, eso debería ser suficiente. Si insistes. Meine no quiso discutir más sobre este tema. Todavía hay otras malas noticias que tengo que decirles.
El ejército de la iglesia fue inesperadamente repelido en el reino Corazón de Lobo, cerca del castillo arruinado. Ya hemos perdido más de 20 miembros del ejército de la retribución de Dios y más de 100 guerreros del ejército de jueces. Incluso con todas estas pérdidas todavía no hemos podido conquistar el castillo arruinado. ¿20 miembros del ejército de la retribución de Dios? Typhoon no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quién era el conductor? Bao, y ya está confirmada muerta. ¿El conductor fue asesinado? Parece que en realidad se enfrentaron a un desafío inesperadamente difícil. El interés de Geater se despertó. La pérdida de tantos miembros del ejército de la retribución de Dios debe de haber dado realmente al señor O'Brien un intenso dolor de cabeza. No podemos culparlo a él, después de todo, el castillo arruinado está ubicado en un terreno especial. Su puerta de entrada es alta en medio de la montaña, la distancia entre la carretera y la puerta es de unos 10 metros. Además, también destruyeron el puente de madera usando alguna solución desconocida de alquimia. Maine explicó, según los informes, ellos colocan escaleras de madera y cada vez que el ejército de la retribución de Dios trata de trepar por ellas, sufren un extraño ataque de llamas. El defensor arroja una solución blanca desde tubos instalados por encima de la puerta. Poco después de arrojarlas, esta comienza a vaporizarse y prenderse en llamas, convirtiéndose en una llama ardiente que se aferra al cuerpo de una persona. Sin importar lo que tratasen de hacer, todavía no pudieron quitarlas. Solo se dispersaron una vez que fueron completamente quemados. Nuestras tropas están tratando de ponerse en contacto con los creyentes de la iglesia que están dentro de la ciudad, tratando de ver si pueden iniciar un ataque desde dentro y fuera al mismo tiempo. Me atrevo a decir que la iglesia en la ciudad ya se ha convertido en un baño de sangre. La boca de Geater se estremeció. Si queremos que nuestros ataques crucen, la decisión correcta solo puede ser enviar a más personas. El alquimista nunca será capaz de producir su solución en masa, tarde o temprano, eventualmente se quedará sin suministros. Estás hablando del ejército de la retribución de Dios. Typhoon se enfureció tanto que su barba comenzó a temblar. ¿Sabes lo difícil que es convertir a alguien en un miembro del ejército de la retribución de Dios? En este momento, ni siquiera poseemos 1000 de ellos, y si tenemos que usar la fuerza para unificar el país, perderemos a más de la mitad de ellos. ¿Qué debemos usar entonces para resistir el ataque de las bestias demoníacas durante los meses de los demonios? Ni siquiera mencionar nuestra lucha contra los demonios después. No peleen, dijo Maine. Les diré esta noticia, así que será innecesario discutir sobre el método de ataque. En este momento, la Iglesia necesita tantos miembros del ejército de la retribución de Dios como sea posible, y ahora que el reino del invierno eterno está bajo nuestro control, se pueden hacer algunas cosas que serán un poco más justificables. En el pasado, esas semillas se habían entregado 2 veces al año. Pero ahora, he pedido una entrega adicional. Con los meses de los demonios incluso afectando en primavera, su longitud ya no es tan constante, por lo que a partir del verano, cada temporada, un nuevo lote de semillas será enviado a la nueva ciudad santa, y la ceremonia de transformación también se puede celebrar de manera correspondiente. La tarea de manejar este asunto será entregada a ti, Typhoon. Pero no hay suficientes huérfanos y bebés para proporcionar el número necesario. El viejo arzobispo acarició su barba. Después de todo, no todos elegirán abandonar a su hijo y enviarlo a la iglesia. En ese caso, tienes que encontrar otra manera de ofrecer suficientes. El reino del invierno eterno es el reino en el que hemos operado durante mucho tiempo, debido a esto, la mayoría de la población ya forman parte de nuestros creyentes. En caso de que incluso esta tierra no nos pueda proporcionar suficiente mano de obra, engullir a los otros 3 reinos se tardará aún más. No olvidemos, si alguna vez hay alguna inquietud durante el proceso de reunificación del continente, tenemos que confiar en el ejército de jueces y el ejército de la retribución de Dios para reprimirlos. No es el caso de que no haya suficiente gente, explicó Geater con una sonrisa. Hay tantos niños vagando por las calles como hay gatos callejeros y perros salvajes.
Incluso he oído que hay ratas callejeras que fueron especialmente a contratar a esos niños. Luego son entrenados en carteristas, contratistas, contrabandistas o chivos expiatorios. Anteriormente la nobleza no se había librado de ellos y en su lugar les ofrecía algunos lugares para ocultarse, pero ahora, gracias al regalo de Meine, todos ellos se han convertido en una parte de la iglesia. Mientras cubrimos las alcantarillas, ¿dónde pueden esconderse esas ratas? La única tarea que queda será enviar al ejército de jueces y tratar de limpiar el movimiento clandestino, de esa manera podremos coger todo en una red. Hacerlo de esta manera significa que podemos cosechar a muchos niños, mientras que eliminar a todas esas basuras nos dará una buena impresión de los civiles al mismo tiempo. Si también podemos disuadir a los que están empezando a agitar a los nobles, podemos lograr 3 objetivos de una vez, ¿no? Esto es realmente una buena solución, pensó Meine, no importaba lo extremo que fuese su temperamento cada vez que se enfrentaba a un problema, ella sería la persona más rápida para llegar a una contramedida, por lo que si por esta capacidad solo tenía que ignorar algunas palabras procedentes de ella, lo consideraría un pequeño precio a pagar. Sigue con este método. En resumen, antes de la caída, es importante que conquistemos el territorio del reino Corazón de Lobo. Así que, con la excepción de las tropas, necesitamos mantener el orden, podemos transferir a todos los otros guerreros del ejército de jueces a Hermes. Durante los meses de los demonios de este año, el enemigo solo se hará aún más poderoso. Taifún, aunque a regañadientes, asintió con la cabeza, además, el reino del amanecer ya ha notado el desarrollo en sus reinos vecinos. La aristocracia dentro de muchas ciudades está apuntando su punta de lanza a la iglesia, ya ha habido situaciones en las que han saqueado las iglesias y luego las quemaron. Sugiero que pensemos en organizar una evacuación temporal de nuestros creyentes. Realmente no es necesario desperdiciarlos en semejante conflicto. No, eso no va a ser posible, ellos tienen que resistir. Dijo Meine. Cuantos más sacrificios tengamos que hacer, más razones tendremos para tomar represalias. Esto no es un desperdicio, sino la semilla del fuego. Ya no tienen mucha fe en la iglesia, si nos retiramos del reino ahora, la iglesia solo parecerá aún más débil. Bueno, solo quería mencionarlo, nada más. Admitió Taifún. Por último está el reino de Greycastle, es mejor que lo veas tú mismo. Diciendo esto, sacó un pergamino de su manga y lo arrojó delante de Meine. Meine lo desdobló y barrió su mirada sobre las cartas. La carta había venido inesperadamente de la reina de Aguas Claras, García Wimbledon. No tardó mucho tiempo antes de que sus cejas se fruncieran. ¿Incluso colgó a su sacerdote? No solo a él, incluso dio de alimento a los peces a todos nuestros creyentes. Añadió Taifún. Y la iglesia fue completamente descompuesta hasta la última piedra. Además, ella ya debería haber descubierto los efectos secundarios de las píldoras. Heather golpeteó sus labios. Ya te había dicho que era solo cuestión de tiempo. Incluso si complementan a sus soldados incesantemente con esos juguetes, con cada píldora tomada, el efecto sería más pequeño, hasta que mueren debido a la debilidad. Tomar esas píldoras y usarlas para destruir sus ejércitos era una buena idea, pero cuando su efecto saliera a la luz, descubrirían inmediatamente qué tipo de juego estamos jugando. El verdadero problema es, si recuerdo bien, que nuestros espías habían informado de que solo un pequeño grupo de sus soldados habían tomado las píldoras, ¿verdad? En cambio, fueron los bárbaros del sur los que tomaron muchas de ellas. No más que 1000. Y ella dijo que tendríamos que pagar por ellos. Meine dejó la carta en blanco, es ridículo, sin el apoyo de la iglesia, como podría haber llegado a ser la reina de Aguas Claras. ¿Dónde está Timothy Wimbledon ahora? También recibió nuestras píldoras, así que ¿por qué sigue retrasando su ataque al sur? Actualmente está saqueando el norte, se había propuesto manejar el intento de rebelión del protector de la frontera norte. Él tiene que detener primero esta rebelión, para prevenir cualquier inestabilidad más tarde. Probablemente quiera primero derribar a varios duques, y solo entonces se enfrentará a García. Taifún respondió, no sé si el nuevo rey, después de capturar el norte,
realmente llegará al sur o si primero va a la frontera occidental, intentando tomarla por detrás. Capítulo 178. El misterioso templo. Secreto. Ja, ja, ja. Heather se rió en voz alta. No debe esperarse que una pieza de ajedrez se mantenga completamente obediente todo el tiempo y mientras sea compatible con nuestro objetivo final todo estará bien. No importa dónde golpee, siempre y cuando los soldados continúen consumiendo las píldoras. De todos modos, el reino de Grayscastle es el último en nuestra lista, por lo que todavía queda tiempo suficiente para que luchen. Además, Roland Wimbledon no rechazó nuestras píldoras la última vez, ¿verdad? Tal vez cuando Timothy ejerza cierta presión sobre el territorio occidental, estará dispuesto a aceptarlas. Dicho esto, el asunto concerniente a la reina de aguas claras todavía causaba cierto disgusto al arzobispo Mayne. Después de todo, ella era una pieza que había seleccionado personalmente. En caso de que Timothy, después de conquistar el resto del reino de Grayscastle todavía no luchara una batalla decisiva contra García, y en su lugar, colocaran sus tropas entre medio para mantener la confrontación, la batalla por el trono no lograría el resultado deseado. Al parecer, era hora de adoptar algunos métodos diferentes. Todavía no hay noticias del enviado que enviamos a la frontera occidental, así que nos reuniremos nuevamente después de escuchar de ellos. Mayne decidió. Vamos a terminar aquí por hoy. Las dos excelencias actuarán de acuerdo al plan, todavía tengo otros asuntos que tengo que atender en Hermes. Oh, eso es correcto. Dijo Heather cuando repentinamente se acordó de algo, ¿no era hoy, el día de la conversión? ¿Cuántas personas han decidido participar en la ceremonia de conversión? Esa es información confidencial. Con esto, Mayne se levantó y salió directamente de la sala, sin darse la vuelta ni siquiera una vez. Después de caminar por una escalera aparentemente interminable que colgaba en medio del aire y que conducía al fondo, el arzobispo cruzó una piedra de molino color blanco como un espejo y se dirigió hacia las profundidades del núcleo de la iglesia. Diferente de su silencio habitual, el núcleo era bastante animado hoy. Un grupo de jueces estaban de pie fuera del templo, esperando ser llevados. Para la mayoría de ellos, era la primera vez que entraban en este lugar, por lo que estaban ocupados mirando a sus alrededores llenos de curiosidad. En el momento en que vieron a Mayne, sus manos se dirigieron directamente al pecho y le saludaron, Su Excelencia. Él sonrió y asintió en dirección a ellos. Estos jueces eran los guerreros de élite de la iglesia y estaban completamente dedicados a Dios, sacrificando sus vidas por la oportunidad de ser parte de la ceremonia de conversión del ejército de la retribución de Dios, sin tener ninguna garantía de éxito. Este era un punto que tenían que entender claramente antes de que pudieran aplicar, pero aún así, todavía estaban dispuestos a dar su vida por este gran honor. Los ojos de los guerreros estaban llenos de reverencia mientras lo miraban. De esta manera, pasó el tercer puesto de control y llegó a la puerta del secreto templo central. Los guardias personales del Papa ya estaban allí esperando por él. Se inclinaron para saludarlo, luego abrieron la puerta de metal detrás de ellos. Mayne siguió a los guardias y entró detrás de ellos, a través de la puerta. Desde este punto, habían entrado en el corazón de Hermes, era aquí donde todos los inventos e investigaciones de la iglesia tenían lugar. No habían antorchas en la secreta área central, debido a esto, su visión se oscureció repentinamente y, solo después de un momento de adaptación, vio que un estrecho pasillo apareció frente a sus ojos. Los canales del techo y las paredes habían sido completamente cubiertos de hierro fundido, y ambos lados de ellos fueron incrustados con piedras fluorescentes. Estas extrañas piedras eran un tipo de piedra de retribución de Dios, y después de empaparlas en la sangre de las bestias demoníacas comenzaron a emitir una luz fluorescente de color verde. Al llegar al final del canal apareció una jaula delante de él. Después de entrar en la jaula, los guardias activaron el mecanismo y ésta comenzó a descender. La cadena sobre sus cabezas emitió un sonido crujiente que parecía especialmente penetrante en el estrecho canal.
Acompañada por esta cacofonía de sonidos, la jaula se hundió lentamente en un agujero en el suelo, y de repente, los ojos de Mayne se inundaron de luz. Un área subterránea extremadamente espaciosa apareció repentinamente ante sus ojos. No importaba cuántas veces había visto esta escena, siempre estaría sorprendido de nuevo, dando a luz a una sensación de insignificancia en su corazón. De acuerdo con el sentido común, al enterrado tan profundamente bajo tierra, la cueva debería haber sido oscura, muy oscura. Pero aquí, la cueva entera fue iluminada por la luz proveniente de la piedra de la retribución de Dios. La piedra de la retribución de Dios se extendía por toda la cueva, levantándose de la tierra y formando varias estalagmitas como flores de cristal. Incluso las estalagmitas más pequeñas eran tan gruesas que era casi imposible que unos 10 hombres mayores la rodearan. Mientras que la estalagmita más alta casi alcanzaba el ápice de la cueva, incluso más alta que la torre de la Catedral de Hermes. Sus colores eran todos diferentes, teniendo casi nada en común entre sí. Las estalagmitas más gruesas de la piedra de la retribución de Dios eran de color lavanda, mientras que las del borde habían cambiado de un azul oscuro a un verde claro. Las más pequeñas eran incluso blancas, mientras que las estalagmitas aparentemente recién emergidas tenían un cuerpo casi transparente. Las piedras de la retribución de Dios, de color lavanda, eran las piedras que brillaban más resplandecientemente, especialmente la estalagmita que superaba la torre de la catedral. Su brillo se acercaba al de la luna llena, permitiendo ver el final de la cueva sin la ayuda de una antorcha, pero también permitiendo que apenas se pudiera ver el suelo. Bajo la influencia de una concentración tan grande de la piedra de la retribución de Dios, el interior de las montañas podría ser considerado como un área libre de magia. Todas las piedras de la retribución de Dios que eran vendidas por la iglesia habían sido extraídas de este lugar. El espacio dentro de la cueva era lo suficientemente grande como para acomodar 5 o 6 de las basílicas de Hermes, y aquí abajo habían construido una réplica exacta de la catedral que estaba sobre el suelo, llamada el Panteón. Pero el templo parecía mucho más antiguo que el que estaba en la cima de la montaña. Desde lo alto en el aire, Mayne podía ver una puerta de hierro negro en la pared de la montaña detrás del templo. Llegó a la entrada, a los pies de Hermes conectando con la antigua ciudad santa. Así, en cierto sentido, este antiguo edificio podría ser llamado el verdadero núcleo de la iglesia, ya existía mucho antes de que se estableciera la nueva ciudad santa. La jaula tardó un cuarto de hora en llegar al suelo. Cuando Mayne finalmente pudo salir de la jaula, enderezó sus túnicas y siguió al mensajero al templo. La ceremonia de conversión se celebraría en un salón del templo. Al entrar en el salón, la luz que rodeaba al arzobispo ya no era de un frío color azul lavanda, sino de anaranjado creado por miles de velas encendidas. Encima, había un candelabro en forma de torre de 3 niveles, y había candelabros colocados en todo el salón. Mirándolos a través de los ojos devotos parecían como innumerables estrellas. Gracias a todas las llamas, el frío se había dispersado completamente de la cueva. El hombre que estaba en medio de las 2 mesas de conversión era el sumo pontífice de la iglesia, el Papa O'Brien. Llevaba una llamativa túnica de color rojo dorado con piedras preciosas de oro en la cabeza, y por el momento, estaba revisando cuidadosamente el equipo de conversión y terminando la última parte de los preparativos para la ceremonia. Su santidad. De pie ante O'Brien, Mayne inmediatamente se arrodilló en adoración y besó los dedos del Papa. «Levántate, hijo», respondió lentamente el Papa con una voz ronca. Además de los guardias, nadie más está aquí, no hay necesidad de seguir rituales. Mayne se puso de pie, pero no pudo evitar conmocionarse. En comparación con la última vez, el sumo pontífice ahora parecía ser mucho más viejo, había conseguido arrugas profundas en toda su cara, y su piel ahora parecía ser una sombra malsana de blanco, suelto y aburrido. Por último, una gran cantidad de densas y llamativas manchas marrones habían aparecido por todo su cuerpo. Al ver al Papa en tal estado, los ojos del arzobispo se calentaron de inmediato. «Usted está sufriendo. Esto es un rastro del paso del tiempo». O'Brien murmuró. «Nadie puede luchar contra el tiempo, mi vida se está agotando,
me temo que nunca voy a ver el día en que los seres humanos pueden derrotar al diablo. Pero, de esta manera, tampoco tengo que enfrentar el dolor de lo desconocido. Sea como sea, tienes que seguir luchando hasta que finalmente derrotes al enemigo o hayas sido derrotado por ellos. Si fracasamos de nuevo, finalmente moriremos, Mayne asintió con la cabeza. Haré mi deber hasta el último minuto. Muy bien. El anciano sonrió satisfecho. Has estado muy bien últimamente, has aumentado incluso el ejército de jueces por más de 1000 soldados. Hoy tenemos 62 solicitudes para la conversión, que puede ser considerado como el mayor número en los últimos años. ¿Puede usted decirme cuántos miembros del ejército de la retribución de Dios vamos a necesitar para derrocar a los demonios? Preguntó Mayne, y después de vacilar un instante, continuó. Toda la información que conozco de los diablos viene del libro sagrado. Pero el registro en el libro no está completo, dentro de ellos no hay ninguna información sobre su origen, cantidad o estilo de combate registrado. Sé que para conocer estos secretos tendré que esperar hasta que me convierta en el próximo papa, pero... Estás demasiado ansioso, tienes que mostrar más paciencia. Le recordó O'Brien. Y no pasará mucho tiempo antes de que puedas tomar el título de sumo pontífice, convirtiéndote en el próximo papa. Encontrarás todas las respuestas a tus preguntas en una biblioteca secreta en la parte superior del panteón. Por ahora, solo puedo decirte esto, cuantos más hayan, mejor será. Suspiró. Además, no estoy deseando que ustedes presidan la ceremonia de conversión, pero ya que están aquí, esta sesión de conversión, tratarán de realizarla mientras yo los veré desde un lado. Para más tarde, de esta manera también puedas acumular algo. ¿Qué? De experiencia. Mayne dio una palmadita en la espalda del Papa y cuando su respiración se hizo ligeramente más suave, entonces se inclinó y dijo, como su santidad ordene. Capítulo 179. Ritual de conversión. Para convertirse en el próximo Papa, era necesario comprender todo el conocimiento sobre la ceremonia de conversión del ejército de la retribución de Dios. Hace un año, después de que O'Brien declarara que Mayne sería su sucesor, le había dado libros sobre la ceremonia de conversión. Solo cuando hubiera obtenido todo el conocimiento dentro tendría los requisitos para sucederle. Debido a esto, el contenido del libro ya ha sido memorizado desde hace mucho tiempo. Para crear un nuevo soldado para el ejército de la retribución de Dios, era necesario sacrificar la vida de una bruja. Se realizaba una mezcla de su sangre y de las piedras de retribución de Dios, que luego era inyectado en un guerrero del ejército de los jueces. Durante los siglos el patrón de la ceremonia había sido mejorado muchas veces, pero la esencia de ella nunca había cambiado, mientras que el número de brujas decidía el límite de los posibles nuevos miembros para el ejército de la retribución de Dios, era la devoción y voluntad de los jueces lo que decidía su tasa de éxito. Después de leer este libro, finalmente llegó a entender por qué la Iglesia acogería a tantas mujeres jóvenes cada año. No había ningún signo exterior que indicara que se convertirían en brujas antes de que comenzaran a recolectar su magia, eran completamente iguales a cualquier otro humano. Pero una vez que comenzaran a converger en su poder mágico, su cuerpo, órganos y sangre cambiarían. Así, además de ampliar la escala de crianza, no había otra forma de aumentar el número de brujas. Esta era también la razón por la que había aprobado la forma de hablar de Jeater. Todo lo que habían hecho era totalmente malo, las manos del pueblo dentro de las filas superiores de la iglesia estaban empapadas de sangre. Habían matado más brujas que cualquier verdugo. Pero para derrotar al diablo, para evitar la destrucción de la humanidad, no tenían más remedio que hacerlo. Solo los victoriosos estarían calificados para obtener el favor de Dios. Estaban dos jueces en la mesa de conversión, y Mayne los conocía, Dylan del primer batallón y también Tucker Thor, un guardia de la ciudad santa, que todavía era juez presidente. A pesar de que ambos estaban sonriendo y tratando de mostrar su fe, debido a sus músculos tensos y puños cerrados, el arzobispo todavía podía ver lo nervioso que realmente estaban. Así que trató de calmarlos acercándose a ellos y dándoles palmaditas en los hombros. Relájense, creo que ambos tendrán éxito.
Su Excelencia, mientras soportemos el dolor, ¿lo haremos? Dylan no pudo evitar preguntar. Eso es correcto, solo tienen que aguantarte. Mayne se rió. Tu nombre es Dylan. ¿Verdad? Usted recuerda mi nombre. Él se emocionó completamente. Por supuesto, eres un miembro del primer batallón que participó en la guerra para defender Hermes el año pasado. El capitán de tu unidad era Alicia, ¿verdad? Sí. Dylan asintió con la cabeza una y otra vez. Durante la batalla, nuestra unidad sufrió grandes bajas, la mitad de mis compañeros murieron bajo las garras de las bestias demoníacas. Pensé que, si pudiera obtener la habilidad de matar a esas especies mixtas como lo había visto del ejército de la retribución de Dios, Su Excelencia, yo también quiero ser miembro del ejército de la retribución de Dios. Esa es una creencia firme. Le animó Mayne, y luego se volteó para mirar al otro juez. ¿Y qué hay de ti, Tucker Thorpe? ¿Cuál es tu razón para ser miembro del ejército de la retribución de Dios? Quiero defender la nueva ciudad santa, dijo el juez presidente. Además, parece que con cada año que pasa las bestias demoníacas solo siguen volviéndose más fuertes. Ya rompieron el muro de la ciudad santa el año pasado, y si no fuera por el ejército de la retribución de Dios, habría sido completamente posible que la catedral hubiera caído ese día. Así que ahora también quiero convertirme en un poderoso escudo contra las bestias demoníacas y perforarlas con mi lucio. Excelente, ambos son el orgullo de la Iglesia. Mayne, tal como se describió en los registros antiguos, trató de resolver su tensión y el miedo mediante el uso de palabras alentadoras. Cuando vio que su fe era lo más fuerte posible, agitó la mano para señalar que la ceremonia podía continuar. Un grupo de guardias se acercó a vendar los ojos y utilizó anillos de hierro para fijar sus tobillos y manos a la parte superior de la mesa, lo que les impediría luchar libremente durante el transcurso de la ceremonia de conversión. Entonces la bruja también fue traída y colocada en la mesa entre los dos. Como una bruja que pertenecía a la iglesia, había pasado la mayor parte de su vida en un monasterio dentro de la antigua ciudad santa, pero después de su despertar, fue enviada a la zona central, esperando hasta que llegase el momento de convertirse en el material necesario para la conversión. Un día antes de que se convirtiera en un sacrificio, se vio obligada a beber un montón de agua de los sueños. El agua de los sueños era una medicina herbal hecha de helechos de los sueños y flores de invierno, la cual aseguraba que, independientemente de lo que pasara, ella no se despertaría durante la ceremonia. Número, edad. 1, 18 años. Respondió uno de los guardias. Esto era solo una investigación de rutina, solo la sangre de una bruja adulta era lo suficientemente fuerte como para satisfacer las necesidades de conversión de los jueces a un miembro del ejército de la retribución de Dios. Después de que Mayne confirmase que la bruja realmente pertenecía a la lista correcta, anunció que la ceremonia comenzaría ahora. En su señal, una fina jeringa plateada fue insertada en el brazo de la bruja, y poco después, su sangre rojiza comenzó a fluir a través del tubo que estaba sobre la aguja y reuniéndola en una cuenca de cristal. El fondo de la cuenca estaba cubierto por una capa de piedras de la retribución de Dios de color azul pálido, siendo gradualmente cubierta por la sangre hasta que finalmente llenó toda la cuenca. La piedra de la retribución de Dios pronto dio lugar a algunos cambios. A través del costado de la cuenca de cristal se podía observar cómo las piedras azules estaban siendo absorbidas por la sangre de la bruja y aproximadamente media hora más tarde las piedras comenzaron a derretirse, gradualmente hasta que desaparecieron por completo. La turbiedad de la sangre se volvió clara, convirtiéndose desde un marrón rojizo a un azul cielo. A pesar de que esta operación parecía ser bastante simple, solo después de decenas de miles de pruebas, fueron finalmente capaces de llegar a un procedimiento tan fiable. Por ejemplo, ¿cuál era la mejor edad? Evaluar cuánta sangre contenía la bruja, el método correcto para la producción de la aguja y el tubo de la piel, de qué parte se debía tomar la sangre y en qué parte debía insertarse, así como qué calidad debería tener la piedra de la retribución de Dios para que funcionara mejor y cuál sería la cantidad correcta a utilizar.
Además de usar los expedientes antiguos, también anotaron debajo de su propio experimento fallido sus pensamientos en cómo podrían hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo, también estaban explicando el principio general detrás del proceso de conversión. Después de que el cuerpo de una bruja era cambiado por su magia, su sangre tenía la capacidad de fortalecer sus órganos y tendones, pero si la sangre se usaba directamente, solo conduciría a que el receptor muriera instantáneamente. Debido a esto, era necesario sumergir una piedra de la retribución de Dios dentro de la sangre de la bruja y disolver el poder misterioso que todavía estaba dentro. Después de esto, podría ser inyectado en los aspirantes, pero aún con esto, la sangre todavía dañaría la conciencia del recepcionista, haciéndoles perder gradualmente sus emociones e inteligencia, convirtiéndolos finalmente en seres que solo podrían sobrevivir usando sus instintos y una fuerte voluntad. Si sobrevivían a la ceremonia, la piedra de la retribución de Dios les daría el efecto adicional de que incluso sin usar una piedra de la retribución de Dios, todavía podrían prohibir toda magia a su alrededor. Él tenía que decir que esto era realmente una combinación fascinante. La sangre de una bruja que normalmente haría morir a los seres humanos y la piedra de la retribución de Dios, que al ser tragada, también enviaría a la gente a su muerte, cuando se combinaban, sus efectos adversos se reducirían al mínimo. Cuando el líquido azul fluyó lentamente sobre su piel y fue absorbido por los dos jueces, las venas en sus brazos y cuello se levantaron repentinamente y sus expresiones se volvieron sombrías, como si tuvieran que soportar un inmenso dolor. Dylan fue el primero en gritar en voz alta, luchó violentamente sobre la mesa, apretando y abriendo las manos repetidamente, pero no podía mover las manos o los pies, aunque su cuerpo pronto comenzó a emitir una delgada capa de sudor. Tucker, sin embargo, tampoco estaba en un estado mucho mejor, empezó a gruñir y espuma y sangre se podía ver en el borde de su boca mientras su cuerpo se retorcía. El fluido dentro de la cuenca de cristal disminuyó poco a poco, y pronto, el fondo se hizo visible, la voz de Dylan ya se había convertido en un sollozo, interrumpido por gritos de palabras con un significado desconocido. Su piel comenzó a disolverse emitiendo un humo blanco de su cabeza a los dedos de sus pies. Según la valoración de los registros antiguos, estos signos indicaban que su conversión estaba al borde del fracaso. Mayne vaciló, inseguro sobre si debía seguir observando más, pero en ese momento el Papa entró detrás de él, le puso una mano en el hombro y le dijo, «Ya basta, déjalo ir». Con estas palabras, uno de los guardias personales del Papa se acercó, sacó una daga y la apuñaló suave y limpiamente en el cuello de Dylan, girando rápidamente el mango y acabando con el sufrimiento de Dylan. Después de una dolorosa y larga espera, las convulsiones de Tuckerthorpe finalmente se calmaron, su respiración se hizo más suave y su piel de color rosado se volvió azul. Viendo esto, Mayne sabía que había sobrevivido a la ceremonia de conversión. Un hombre triunfó mientras otro hombre había fallado. Al ver este resultado, Mayne suspiró, en un cuarto de hora, la iglesia perdió a un juez dedicado y también gastó la mitad de la sangre de la bruja. Pero había otros 60 jueces esperando su oportunidad de conversión, así que tenía que dejar que la ceremonia continuara. Cuando finalmente terminó la ceremonia, Mayne casi no pudo ponerse de pie, se tambaleó a lo largo de la mesa, casi arrojando los instrumentos que se encontraban sobre ella, finalmente se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. El Papa se acercó lentamente hasta que estuvo frente a él. Para decirte la verdad, estoy sorprendido por tu actuación. La primera vez que presidí la ceremonia, lo hice mucho peor que tú. En ese año todavía tenía 45 años, pero el fuerte olor de la sangre me hizo vomitar directamente sobre la mesa de conversión, casi desperdiciando un pote de sangre. El expapa incluso me dio una paliza implacable, pero en cuanto terminó me ordenó volver al escenario y seguir presidiendo la ceremonia. Al oír su historia, Mayne abrió la boca, pero al final, no supo qué decir. Así que, si no quieres nada más, puedes volver y tener un buen descanso por hoy. El arzobispo respiró hondo, luego se arrodilló y realizó su saludo, pero repentinamente recordó el propósito de su visita de hoy. Espere, hoy, la razón por la que me llamó al misterioso templo central fue porque... Oh,
mire mi memoria. Respondió O'Brien sacudiendo la cabeza de un modo burlón. Estaba buscando que le dieras un veneno nuevo, que fue creado recientemente dentro del área central. ¿Veneno? El núcleo había dedicado su energía a estudiar la piedra de la retribución de Dios, creando cosas tales como píldoras frías, piedras fluorescentes, drogas químicas silvestres y así sucesivamente. Posteriormente, toda su creación sería entonces enviada al arzobispo. Pero hasta ahora nunca había oído que se hubieran involucrado en la producción de veneno. En la opinión de Mayne, ese tipo de cosas debía ser hecha por los alquimistas que eran buenos en ello. Según ellos, su invención fue netamente debido a la suerte. Dijo el Papa sin prisas. Solo se hace efectiva después de que se rocía en cadáveres putrefactos y tendrá un efecto en la población circundante durante mucho tiempo en comparación con los venenos ordinarios. No es necesario que el objetivo lo ingiera por vía oral. Y sin el antídoto especial, es completamente imposible que se cure. Para las circunstancias específicas, puedes informarte con el gran maestro Ojo de Cuervo. Pero, pensé que podría ser útil en la batalla con los 4 reinos. Al escuchar su descripción, Mayne inmediatamente pensó en el castillo arruinado en el reino Corazón de Lobo y en la desagradable situación de estancamiento en el reino de Greycastle. Suprimió su alegría y volvió a hacer un saludo. Si el veneno es tan efectivo como el gran maestro Ojo de Cuervo dice que es, esto debería ayudarme mucho.